Mr. President, thanks so much for this opportunity to talk to you here in Caracas. It seems that you've come a longer way than I have to get here. You come all the way from Europe, where you live now. Why did you think it was so important to come here to Venezuela at this time for this election? Bueno, gracias por esta entrevista. Realmente estaba en México. Tuve que ir a hacer unas reuniones o ir a participar a México en unas reuniones. Sí extendí un poco el viaje en México porque si regresaba a Bélgica tenía que hacer cuarentena y no podía salir nuevamente. Entonces vine de México directamente. Pero si estaba en Bélgica, muy probablemente hubiera venido directamente porque para mí Venezuela es sumamente importante y sus elecciones también, porque hay una serie de mitos, de mentiras, de falsedades. Entonces sí me gusta llevar ese testimonio a Europa, al mundo, de lo que está realmente pasando en Venezuela. I mean, you talked about some of the lies that are being told about Venezuela, some of the deceptions that are deployed in the media. I mean, we just reported on the Wall Street Journal and US Congress basically fabricating comments by Diosdado Cabello, one of the most important political figures here, that he threatened to withhold food from Venezuelans if they did not vote. It was a gigantic lie. What do you think the biggest lies about Venezuela are that you've had to confront, and why did you think it was so important to come here to observe this election? Es importante que haya observadores internacionales que den testimonio de que yo le diría las elecciones venezolanas son hasta aburridas, de lo bien que pasan, de lo tranquilas que son, de lo eficiente que es el método de votar. La gente se demoraba 20 segundos en votar, lo cual es muy bueno en este contexto de pandemia, porque recuerde también que se ha realizado esta elección en una pandemia, sin combustible, con cortes de luz en algunos países, incluso un paro de transporte en algunos estados, paro de transporte en algunos estados. Entonces, es necesario que se diga al mundo que aquí hay elecciones como en cualquier otro país, las mismas elecciones que hace 5 años, cuando perdió el gobierno, y ahí sí fueron válidas. Ahora que sabía cierta oposición que iba a perder, quisieron boicotearla, ahora ya no son válidas. Entonces basta de esa doble moral. Entonces por eso la importancia de presenciar, de observar esta elección, y realmente han tenido una organización que rara vez se puede ver, ¿no? Muy bien organizada. Me hiciste otra pregunta. You have another question, a second question. Yeah, my other question was just about the lies that we have to constantly confront in our mainstream media about Venezuela. Esto es que las amenaza, pero no hay nada de eso. Ustedes pueden preguntarle a la gente. Lo que pasa es que, además, reflexionen una cosa, ¿no? Si, una situación es que no permitan inscribir a alguien y ese alguien o esas personas, si es un grupo de personas, llamen a boicotear las elecciones porque no les permitieron participar, no tienen oportunidad de ganar. Pero otra cosa es que no quieran participar y llamen a boicotear y digan, hubo poca participación, es porque la gente nos apoyó. Si tienen tanto apoyo, participen y ganen. No tiene sentido, están mintiendo, ¿ya? Entonces, en realidad, la cierta parte de la oposición llamó a boicotear las elecciones, no porque no estaban bien organizadas, no porque había amenazas, no porque había fraude, no porque hubo impedimentos para participar. Otra gran parte de la oposición sí participó, es sencillamente porque sabían que iban a ser derrotados. Y ya basta, eso no es democrático. Bueno, Venezuela es un caso extremo, ¿no? Han llegado a la barbaridad de bloquear a Venezuela. Y con eso sufre el pueblo venezolano. A la ridiculez, eso nunca se ha visto, de reconocer un gobierno, un presidente autoproclamado en un parque que sacó 60.000 votos para la asamblea y que no tiene ningún poder real. Porque incluso así no quieran legitimar a Nicolás Maduro, es evidente que él es el que tiene el poder. Entonces, si quieren ayudar al pueblo venezolano realmente, tienen que tener como interlocutor a la persona que maneja el poder, no a un payaso que se proclamó en un parque. Entonces, son extremos que no se han visto. El resto sí es muy similar, pero cuidado, son extremos gravísimos, ¿eh? Por ejemplo, Venezuela tenía más de 50.000 millones de dólares de ingresos petroleros. Este año no va a llegar a 500. La centésima parte, ¿sabes lo que eso significa?
más aún el petróleo era 90% y más de las divisas venezolanas. Entonces realmente que pueda sobrevivir Venezuela es poco menos que un milagro. Y hay una gran hipocresía cuando pseudo analistas se ponen a hablar de la situación de Venezuela, las políticas económicas, la migración, y no dicen que está bloqueada, que está en una economía de guerra. Es como que si yo tiro una bomba atómica en Chile y al día siguiente diga fracasó el neoliberalismo. O sea, basta tanta hipocresía. Entonces, esos extremos no se ha llegado en otros países salvo Cuba, pero el resto de tácticas son muy similares. Hay intervenciones más sutiles de parte de Estados Unidos, financia la oposición con el National Endowment for Democracy, el brazo financiero de la CIA, financia supuestas ONGs, organizaciones no gubernamentales, que en verdad son organizaciones políticas de la oposición, para permanentemente tratar de dañar a nuestros gobiernos. Pero tal vez el instrumento más poderoso de desestabilización que tienen son los medios de comunicación. Medios de comunicación nacionales e internacionales que permanentemente mienten, distorsionan, engañan a la gente. We hear so much about human rights abuses in Venezuela, about extrajudicial assassinations overseen by Maduro, all of these basically rumors that were filtered by the opposition into Michelle Bachelet's UN report and that repeated constantly. But we don't hear much, our viewers in the United States don't hear very much from mainstream media about what's been happening in Ecuador for the past year or so. All of the repression, the jailing of Jorge Glass, the terrorism charges against Ricardo Patino, who was linked somehow to Olabini from Sweden, who was jailed without seeing a judge, and your own targeting, your disqualification. Maybe you can address the repression and explain to our viewers what has been happening in Ecuador since Lenin Moreno came into office. Primero, enfatizar la doble moral que acabas de mencionar, ¿no? En Colombia se matan todos los días líderes sociales y ya ni siquiera es noticia. En cambio acá, si a Leopoldo López se lo encarcela por promover las guarimbas que mataron más de 40 personas, quemaban vivos a gente que creían chavistas por tener la piel oscura, entonces es un escándalo mundial. Entonces hay una gran doble moral. Algo similar con Ecuador, ¿no? Ha habido grandes represiones en los últimos meses en la región, en Colombia, en Ecuador. 11 muertos, 1.300 heridos, 1.200 detenidos en octubre del 2019. En Chile, y centenas de personas que perdieron sus ojos por las balas de goma y prácticamente no pasa nada. Ahí no hay problema. Pero si en Venezuela se mete preso un opositor fascista que impulsó a la gente a la violencia y produjo decenas de muertes, entonces es atentado a derechos humanos. Hay una gran hipocresía. Y tú lo has dicho, ni siquiera se sabe en Ecuador lo que está pasando. Por ejemplo, para estas elecciones, 7 de febrero tenemos elecciones. Nuestro binomio es el que encabeza todas las encuestas. A mí no me permitieron participar con trampa. Se le inscribió el 18 de septiembre. Han generado una serie de incidentes que todavía hoy la inscripción no está en firme. Es decir, tenemos el riesgo de no poder participar. Han hecho lo imposible para no permitirnos participar. 2 meses y medio después de la inscripción. Si eso pasaba en Venezuela, ¿sabes cuáles hubieran sido los titulares de los medios de comunicación? La noticia que hubiese dado la vuelta al mundo. Entonces es una gran hipocresía. En Ecuador se ha roto permanentemente el Estado de Derecho, se apoderaron del Estado con una consulta absolutamente fraudulenta, sin control constitucional, manipulada, y no contentos con eso, se apropiaban de esa forma de un consejo que nombraba a todas las autoridades de control, pero no contentos con eso, el presidente designado es otra función del Estado, pero por esa consulta el presidente de la República pudo designar directamente a los miembros de ese consejo transitorio. El presidente de ese consejo se volvió loco. Se declaró emperador, se declaró que sus decisiones estaban sobre la Constitución. Era un tipo de 86 años, ya falleció. Y en lugar de mandarlo al manicomio, lo aplaudieron. Entre otras cosas, destituyó a la Corte Constitucional, que no puede ser destituida. Declaró 6 meses de vacancia constitucional. Todo eso hemos vivido. Además de la persecución política, el caso de Brecht, todo el mundo lo conoce. El vicepresidente lleva más de 3 años preso, sin un centavo mal habido, no le han descubierto nada, condenado con un código derogado para ponerle más años de prisión, impedirle que regrese a la vicepresidencia, y Odebrecht nunca fue acusado. Pero te imaginas, Odebrecht, la empresa corruptora, nunca fue acusada. Es claro el pacto con Odebrecht. Ustedes acusen a tales objetivos políticos y ustedes no le hicieron nada. Yo tengo 36 procesos penales, 36. Ni Chapo Guzmán, ni Pinochet, ni Al Capone juntos
han tenido tantos procesos. Para impedirme participar, porque me impidieron ser candidato a la presidencia, pero podía ser candidato a la vicepresidencia, para impedirme participar como vicepresidente, en 17 días sacaron una sentencia. Nunca antes ha habido tanta rapidez, ¿no?, para inhabilitarme como candidato. Entonces todo eso hemos tenido que enfrentar, además de grandes persecuciones. La expresidenta de la Asamblea Nacional la acusaron de instigar las protestas de octubre, tuvo que asilarse en México. El día en que partía a México, metieron preso a su padre acusándole de testaferro, escándalo en todos los medios, ya se encontraron los millones de Gabriela Rivadeneira. Un año después, lo sobreseen, no sacan media noticia. Aquí está Fernando Alvarado, le metieron un juicio por peculado por un contrato de $12,000, 8 meses de $1,500 que se le pagaba a un periodista, ¿no? Por eso, él que manejó $600 millones, lo acusan de peculado, además que no tiene nada que ver con ese contrato. Les ganó el juicio, es tan absurdo que les ganó el juicio. Los siguen teniendo entre los más buscados. Sigue el aviso en los aeropuertos para que lo detengan. O sea, se trata de humillar, realmente perseguir a la gente. Tú has dado otro ejemplo, Olavini. Olavini es una historia bien larga. En principio, a nuestro ex canciller, Ricardo Patiño, se le acusó de tener relación con 2 hackers rusos y haber estado espiando al gobierno. Le sacaron orden de prisión por una conferencia que dio, ¿no?, por un speech a Ricardo. Pero lo acusaron de espionaje con 2 hackers rusos. Resulta que los 2 hackers rusos no eran 2 sino 1 y era sueco, Olavini, y que no conoce a Ricardo Patiño. Pero ese fue el escándalo, eso lo dijeron públicamente, que era Ricardo Patiño, ¿no? Y por último, metieron preso a Olavini, tiene más de un año de un proceso penal absurdo y no encuentran absolutamente nada. La otra vez dijeron que habían descifrado los códigos, las claves del teléfono y que así iba a saber todo. Eso fue hace como 6 meses. Entonces estamos esperando que se sepa todo. Yo no conozco a Olavini por si acaso, pero ha habido total atropello de los derechos humanos de Olavini, un extranjero. Pero como es en Ecuador, gobierno de derecha, vasallo de los Estados Unidos, seguramente ni los estadounidenses conocen eso, ¿no? Entonces ves la doble moral que existe, ¿no? En Venezuela cualquier cosa es escándalo, y lo que está pasando en otros países de la región, donde se mata, se reprime, hay persecución política, después de décadas se vuelve a dar asilo político, reconociendo que hay perseguidos políticos, hay rompimiento constitucional, ni siquiera salen las noticias. Do you think it's strange that Mike Pompeo has visited Ecuador twice in recent months, that he's showing so much interest in Ecuador? Is this unusual? Por supuesto, o sea, no es extraño, ¿no? Ratifica lo evidente, que el gobierno de Ecuador, ¿no?, se ha sometido totalmente a los intereses de Estados Unidos, sobre todo para tratar de perseguir a los líderes progresistas nacionales y tratar de atentar contra la estabilidad de Venezuela. Es evidente aquello. The left is now experiencing a resurgence across Latin America, and Ecuador is next in line. You have an election coming up in Ecuador. Do you think it's possible to achieve a victory there under the current conditions with so much repression and suppression of political opposition in your country? Las encuestas nos ponen como ganadores incluso en una sola vuelta, pero sobre todo con la experiencia que tuvieron en Bolivia, donde fueron arrasados, están dispuestos a hacer todo para impedir nuestra victoria. Entonces, somos optimistas pero jamás triunfalistas y esperamos cualquier cosa. ¿Qué significa eso? Todavía pueden eliminar el binomio. Yo creo que eso ya sería suicida, pero pueden atrasar las elecciones con el argumento de la pandemia. Pueden ilegalmente incluirnos otros candidatos, ¿no? No van a hacer que nos ganen sus candidatos, por el contrario, los destrozan a sus candidatos, se fragmentan más, pero le quitan a todo un poco, a todos los candidatos un poco y alejan la probabilidad de ganar en una sola vuelta. Entonces están realmente desesperados, son capaces de cualquier cosa, porque para ellos lo peor es que nosotros ganemos, porque saben que tendrán que responder ante la justicia. No somos gente vengativa, pero hay que hacer justicia, sin odio, pero con memoria. Y obviamente el principal desafío es recuperar el país que está destrozado, vive su peor crisis económica de la historia, Ecuador, por el mal manejo de la pandemia y de la economía. Entonces están dispuestos a todo. Yo sí le pido al mundo estar muy atentos sobre lo que pasa en Ecuador en estas elecciones. I know that you read my investigation at the Gray Zone on UC Global, which was an apparent CIA contractor hired under the watch of Mike Pompeo, former CIA director, to target Julian Assange while he was in the embassy of your country in London. And in the course of my investigation, I received
through the Spanish court, documents that David Morales had created where he was surveilling you, spying on your family, spying on even your producer at RT. What can you tell us about this campaign of violating your personal privacy? It's possibly criminal, and do you hold Mike Pompeo personally responsible for it? Bueno, el espionaje que hicieron sobre mí es la misma empresa que espió a Julian Assange en la embajada. La culpa directa obviamente es David Morales, el responsable de la firma, pero normalmente él tenía contacto con la CIA. Eso es lo que se está investigando. Yo no podría decir Pompeo conocía, pero es claro que el tipo trabajaba con la CIA y con los Estados Unidos. Y es claro que espió a mi familia, me espió a mí, espió a mis hijas. Y para que vean la mala fe de cierta prensa, ¿no? Ya se enteraron de las declaraciones de este señor en España y tú verás el titular. Correa autorizó monitorear a sus hijas, porque dicen que autorizado, realmente ni me acuerdo, pero no tendría nada de malo, que tengan GPS, pues localizador, en caso de que la secuestraran, cualquier cosa se detectaba por medio del teléfono. Pero otra cosa es poner trojanos ahí para escuchar las conversaciones, y eso es lo que se descubrió en los teléfonos de mis hijas. Pero te tergiversa toda la prensa para desinformar a la gente, ¿no? Y para hacerles creer que uno es inconsistente, que está mintiendo. O sea, no busca la verdad la prensa ecuatoriana. Son actores políticos que buscan tan solo destruirnos. Pero el inmediato culpable es UC Global, David Morales, pero es una investigación que está en curso en España para ver para quién trabajaba esa gente. Lo que es incuestionable es que espiaron a Julian Assange, me espiaron a mí, espiaron a mi familia. ¿Cómo calza el caso de Julian Assange en la actual política ecuatoriana? No calza, por eso lo entregaron estos sinvergüenzas, pero no podían entregarlo. O sea, lo de Julian Assange, no sé si todos están familiarizados con la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El derecho a asilo, ¿ya? Que es sagrado, es un derecho humano. Se ha roto ese derecho humano. Dice, el derecho a asilo no puede ser para delitos comunes. ¿Acaso el de Julian Assange es un delito, si es que es delito común? El asilo no puede ser para acciones que atenten contra los derechos humanos. Decir la verdad es atentar contra los derechos humanos. Entonces el caso de Julian Assange es paradigmático, es muy grave lo que está pasando, ¿no? Si respetó la institución de asilo, Ecuador, y respetó su propia constitución, el artículo 41 de la constitución prohíbe explícitamente, no hay cómo perderse, explícitamente entregar a un refugiado. Lo hizo Moreno. Por primera vez en historia, un país, un gobierno soberano, permite a una fuerza armada entrar a su embajada. Es horroroso lo que ha pasado, ¿no? Pero como es Moreno, servir a los Estados Unidos, la prensa lo oculta y no sucede absolutamente nada. Pero ya con respecto a Julian Assange, estamos locos. Esto es un retroceso civilizatorio. El que denuncia los crímenes se va preso y los criminales son los que lo persiguen. Estamos locos. Además, nuevamente la hipocresía y la doble moral. Es que el delito es publicar, difundir información confidencial. Yo soy jefe de Estado, creo que debe haber información confidencial, pero tampoco para ocultar crímenes de guerra. Pero por último, ¿quién publica la información? La suministra Julian Assange, pero la publica New York Times, la publica El País, la publica medios alemanes, ¿no? Entonces, ¿y por qué no se enjuician esos medios? Entonces tú ves que todo en función del poder, ¿no? Se van contra el más débil, en este caso el periodista. Pero realmente es un caso de locura. O sea, el que dice la verdad, el que denuncia crímenes de guerra, es el que enfrenta 175 años de prisión, perseguido precisamente por los criminales a quienes denunció. And all of this was made possible by President Lenin Moreno, your successor, who at one point was by your side. If there had not been a Lenin Moreno administration, there never would have been Julian Assange being arrested at the embassy, this violation of sovereignty of the Ecuadorian embassy in London. None of this would have taken place. So I always wondered, before he became this kind of Trojan horse, did you ever wonder when you were working with him, if he would go in this direction? Did you ever see any red flags? En absoluto. Y tú puedes revisar, incluso la campaña, 2017.
donde me llamaba el mejor presidente de la historia, el mejor presidente del mundo, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, que nuestro gobierno ha sido una leyenda, ¿no? Puedes ver cómo se acercaba a Cuba, a Chávez, los condecoraba y todo eso. El tipo es un psicópata. El tipo es un psicópata porque no puede haber alguien que pueda mentir tan descaradamente, ¿no? El tipo nunca estuvo con nosotros. Ahora, tampoco se justifica, la traición la puede justificar porque es un mediocre, porque es un corrupto, tal vez le descubrieron los gringos antes que nosotros su cuenta secreta en Panamá, que no se la han abierto y está toda su corrupción. Probablemente se sometió por ese chantaje. Pero ¿cómo explicas el odio patológico hacia nosotros? Porque incluso sus asesores le decían, no persigas a Correa, Correa tiene apoyo popular, ¿no? Eso no te da apoyo, ¿no? Eso te crea resistencia. Pero prefirió destruirse, tiene 6% de apoyo popular. La peor aceptación de toda América Latina de la historia del país. Prefirió destruir al país, pero tratar de destruirme a mí. A mí no me destruyó, pero sí ha hecho pedazos al país, ha dañado a mucha gente buena, a muchas familias, y destruyó su propio gobierno, que es considerado el peor gobierno de la historia. While you were president of Ecuador, you dealt with the Obama administration on a very regular basis, and that means that you also dealt with Joe Biden, who is now the president-elect. Do you think a Biden administration promises anything different for Latin America from a Trump administration, and specifically for the socialist or left-wing governments? Bueno, es claro que Obama y Biden son diferentes a Trump. Trump es un amoral. Entonces, Trump es un tipo demasiado elemental, cree que un país es otra empresa, se jacta de evadir impuestos, es amoral. Entonces es muy difícil consensuar con gente así, hablar con gente así, sin principios. Pero no solo eso, los mensajes que mandaba, la xenofobia, la discriminación y tantas otras cosas, ¿no? Los mensajes de violencia, que realmente era un peligro mundial. Biden es otra cosa. Lamentablemente, yo te podría decir, Obama es una buena persona, es un tipo muy simpático, sin duda inteligente. Biden lo mismo, yo lo admiro, ha tenido una vida muy dura, Biden, pero están inmersos en un sistema. Tú conversas con las élites, tal vez con las élites venezolanas, y van a ser las personas más amables, solidarias con los amigos, pero al final no tienen asco en mandar a matar a los que consideran diferentes, ¿no? Tienes ejemplos históricos, tú eres estadounidense, ¿no? Thomas Jefferson, autor de uno de los documentos más bellos de la historia de la humanidad, la Declaración de Independencia, que en su segundo párrafo dice algo como: nosotros sostenemos estas verdades por ser evidentes en sí mismas, que todo hombre nace libre, con derecho a la felicidad. Y él mismo era propietario de esclavos. O sea, eso ya va más allá de la persona, de su bondad o maldad. Creen que es así. Es el excepcionalismo de los estadounidenses y las élites latinoamericanas, ¿no? Ellos se creen, o sea, cuando hablaba Thomas Jefferson de la libertad y el derecho a la felicidad de las personas, sencillamente era solo para ellos, no consideraba a los negros personas. Y no era por malo, no, porque no se le ocurría, así creció, así nació, así lo educaron más que así nació. Entonces es lo mismo con todo respeto con los gobernantes norteamericanos, ¿no? Pueden ser las mejores personas, pero mira cuánta gente mandó a bombardear Obama, cuántas guerras creó. Él empezó las sanciones contra Venezuela, mira cuánto costo han generado esta sanción. Él puede ser una gran persona, pero no entiende y cree que el mundo empieza y termina en Estados Unidos. Entonces, yo creo que la política exterior norteamericana, sobre todo hacia América Latina, no tendrá cambios fundamentales, pero sí se cortarán ciertos extremos, fruto de, como te decía, de lo elemental que era Trump, de lo cavernícola que era Trump, de lo amoral que era Trump, como por ejemplo bloquear con barcos de guerra las costas venezolanas, ¿no? Eso no creo que continúe Biden. I've always wondered, given what's happening in Ecuador, just how far the country has fallen into U.S. hands, how much its sovereignty has been violated. If you ever regretted leaving office and going to Europe and wished you had run for another term. Yo decidí hacer eso. Yo anuncié en el 2014 que en el 2017 no me iba a presentar como candidato, porque mi familia es binacional, varios motivos, ¿no? Si alguien lo puede continuar haciendo en buena hora, pero un motivo fundamental, sinceramente, es que mi familia es binacional, mi esposa es belga, y llevamos 25 años viviendo en Estados Unidos. Como te decía, interrumpí un poquito la entrevista porque hoy día es un año que falleció mi suegro.
felizmente regresamos al 2017. En 15 meses, 18 meses falleció mi suegro y mi suegra, ¿ya? Mi suegra falleció en septiembre de 2018, mi suegro en diciembre de 2019, y nosotros regresamos a vivir a Bélgica en julio del 2017. Entonces era justo ir a vivir un tiempo en Bélgica. Mi esposa es de Bélgica. Mis 2 hijas estaban estudiando allá. Estaba cansado. Yo no es que me aferro al poder. Por supuesto, sé la responsabilidad que tengo. Jamás pensé que iba a suceder lo que sucedió. Y si lo hubiera sabido, hubiera continuado. No por estar aferrado al poder, sino por cumplir una responsabilidad. Pero yo desde 3 años antes anuncié que no me iba a presentar en el 2017 y que iba a residir en Bélgica. De hecho, quería retirarme de la política porque creo que se puede contribuir desde otras áreas. Siempre estuve en la academia, quería volver a la academia. Yo soy un economista, un PhD con especialización en desarrollo. Tuve el privilegio de dirigir un país en vías de desarrollo durante 10 años. Creo que algo puedo aportar al análisis de desarrollo, quería escribir. Y ese era mi plan de vida, pero se dio la traición, empezó esta brutal persecución. Créeme, Max, yo me levanto todos los días para ver qué nuevo caso me han puesto, qué nueva acusación. La última fue la semana pasada, que le quité el subsidio al IES. Eso es criminal, quitarle un subsidio al IES. Eso se llama gobernar. Me han acusado de secuestrador, de dirigir una red de sobornos con influjo psíquico, de asesino, ¿no? De manejar mal los aviones, o sea, como si el presidente es el piloto. O sea, es terrible. En todo caso, no me permitieron retirarme. He tenido que volver y ya es cuestión de impedir la destrucción total de la patria e impedir la persecución de nuestros compañeros, recuperar el futuro, y hemos tenido que decir presente, pero no era mi proyecto de vida este.